Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. El día de ayer nos habíamos quedado en la situación de, pues, siempre en cuestiones de las elecciones estamos platicando sobre mi caso. Entonces, la cuestión de las personas que votaban por el PAN siempre era gente clase media, acomodada, relacionada con ciertas áreas geográficas, inclusive hasta estados, donde supuestamente el común denominador era que eran comerciantes, eran empresarios y eran trabajadores que pues trabajaban en la iniciativa privada. Y había pues gente que trabajaba en el gobierno, pero fíjense que con la transformación del panismo pues empezó, acuérdense que cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado, en este caso ya podemos hablar de un magnicidio. ¿Por qué? Porque un magnicidio proviene del mismo gobierno. Entonces la situación fue que extrañamente pues Ernesto Zedillo, que era el jefe de campaña, pues es el que accedió a seguir con la campaña presidencial. ¿Órdenes de quién? Pues todo el mundo ya sabemos la historia de quién. Pero en la Procuraduría General de la República en ese entonces estuvo al mando de un panista. En este caso nadie conocía a Lozano Gracia, pero sabemos que era el pasante de Diego Fernández de Ceballos, y Diego Fernández de Ceballos pues ni más ni menos había contendido en la campaña con en este caso con Ernesto Zedillo y también con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces la composición, cómo se empezó a dar, empezó a entrar en el juego el panismo, pues surge de ahí. Acuérdense que tuvimos una Procuraduría General de la República que le cambiaron las siglas y los colores del PAN. Posteriormente pues ya se empezó a cocinar la candidatura por parte de Vicente Fox. En este caso hay algo muy significativo. ¿Ustedes creen, teniendo todo el poder el PRI, iban a soltar la presidencia, o qué es lo que realmente sucedió ahí con Ernesto Zedillo, Ponce de León? Muchos manejan una hipótesis de que pues quiso pues de alguna manera vengarse de Carlos Salinas de Gortari, y otra pues que ya era una cuestión concertada. Pero la situación es de que el panista, lo que es Vicente Fox, pues llega a la presidencia con una mercadotecnia impresionante, pero en este caso pues mucha gente nos fuimos con el voto hacia él, pensando que realmente iba a cambiar la situación del país, iba a ser historia, como era el logo de su campaña, inclusive hasta pues de alguna manera pues habló también de que iba a limpiar Pemex, iba a limpiar el gobierno. Pero la cuestión es de que nunca llegó esa situación, y también en ese entonces también no hay que perder el ojo de la cuestión de la seguridad. En la cuestión de la seguridad, en esos momentos la violencia estaba disparada. De hecho, se entró a la Procuraduría General de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo, y se dio la primer militarización de la seguridad pública a nivel federal. Eso puso las bases de que se creara, acuérdense, la Policía Federal Preventiva,
la Policía Federal Preventiva pues fue formada por lo que es la Policía Militar, y acuérdense que también en esa época en el Distrito Federal pues también se dio la militarización de la policía del DF, el de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces este es un dato relevante, en donde pues por un lado tenemos la militarización de la policía del Distrito Federal, por otro lado tenemos la creación de una Policía Federal Preventiva con elementos militares, pero y también mandos militares, pero aquí hay otro papel muy importante, con gente del CISEN. En este caso pues para el sexenio de Ernesto Zedillo era muy común pues hacer operativos entre la PGR, entre el CISEN y las Fuerzas Armadas. En este caso pues hacían grupos de trabajo, pero con Ernesto Zedillo todavía un personaje que pues nos dio mucha lata y hasta la fecha tiene mucho que responder a la justicia. Estaba haciendo sus pininos Genaro García Luna, quien después de que se crea la Policía Federal Preventiva también ingresa a las filas de esa corporación como jefe de inteligencia, y hay un desfalco sobre la compra de aviones para la Policía Federal Preventiva por parte de un área de inteligencia. Después de todos estos escándalos, esta situación, y acuérdense que también estaban los hechos de la toma de la UNAM, que prácticamente la Policía Federal Preventiva debutó tomando por sorpresa a los huelguistas y liberando la UNAM. Eso fue el debut de la Policía Federal Preventiva de Ernesto Zedillo, y posteriormente pues ya entró en acción Vicente Fox, pero con la novedad de que el director de la Policía Judicial Federal era Genaro García Luna, era un CISEN junto con toda su gente. Pero aquí vamos viendo los tiempos. Aquí lo que estamos analizando es el por qué llegamos a este punto de la seguridad pública. Aparentemente pues no tiene mucha relevancia, aparentemente pues un funcionario común y corriente más, como los que desfilan en todos los gabinetes de todos los presidentes. Pero hubo un hecho que pues toma posesión Vicente Fox, diciembre, y pues la primer fuga del Chapo Guzmán se da en los primeros días del siguiente año. Aparentemente pues la fuga de un capo aparentemente pues no era ninguna cuestión tan relevante. ¿Por qué? Porque acuérdense que de repente todo giró alrededor de los secuestros, ¿no? De repente pues amanecimos con la noticia de que teníamos una delincuencia organizada que estaba azotando a todo el país, y curiosamente las noticias de los secuestros y de bandas dedicadas a esto pues se empezó a difundir en la tele, en la radio. Entonces pues nos empezaron a bombardear pues sobre esa situación, y para nada teníamos noticias de la fuga de este señor, el Chapo Guzmán, que hoy con las declaraciones sabemos que el Chapo Guzmán pues está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, pero dentro de sus declaraciones pues ya salió aflorando de que pues para hacer todas estas fugas le pagó mucho dinero a las autoridades mexicanas para que pues se consumara, y en este caso pues las investigaciones están abiertas, las conjeturas pues sáquenlas ustedes, ahora sí que, pero vamos transitando sobre este sexenio de Vicente Fox, en donde pues ya la Policía Federal Preventiva pues ya tiene forma. Y ojo, aquí ya tenemos la militarización de la seguridad
a nivel federal. También hay que tomar en cuenta que siempre ha sido una tradición que los directores de seguridad pública, tanto municipales, estatales, provienen del círculo militar, y en este caso son militares retirados. Ya platicábamos en otro video, o sea, la problemática de, pues a final de cuentas son gente que pues reciben un adiestramiento, tienen una disciplina, y pues es más fácil que dirijan pues ciertos números de gentes, pero ojo, si podemos hablar de los fracasos de la seguridad pública a nivel municipal, estatal, y en este caso también tomó muy en serio también el papel de la seguridad nacional, pero ojo, todavía la seguridad nacional se dividía en lo que es las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional civil, que estaba a cargo del CISEN, que hoy sabemos, y pues es secreto a voces, que esa policía se dedicaba a vender la información al mejor postor, y en este caso pues la clase política, en este caso el PRI, el PAN, y pues son unos mercenarios de la información. O sea, muchos habló, yo recuerdo que no, pues que iban a depurar la Policía Judicial Federal, pero fíjense que pues nada más se cambió de diablo. ¿Por qué? Porque pues la gente del CISEN pues salió con una hambre desmedida de robar y pues tener poder, que más adelante lo empezaremos a tocar, porque lo vamos a tocar sexenio por sexenio. Entonces pues aparentemente fugado el Chapo Guzmán, pues se inició la cacería en contra del cártel que dominaba. Acuérdense que el primer acto que hizo Vicente Fox Quesada fue a Tijuana, Baja California, a la garita de Otay, y pues le declaró directamente la guerra a lo que es el cártel de los Arellano Félix. En ese momento pues decías, pues bueno, pues es parte de una estrategia, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que le declara la guerra al cártel rival y deja salir al líder del cártel de Sinaloa, y se inicia la extinción y la persecución del cártel de los Arellano Félix, entonces pues ya es hoy en día pues un indicio de que pues el gobierno ya estaba trabajando para ese grupo delictivo. Bueno, estando Genaro García Luna en la Dirección General de Planeación de la Policía Judicial Federal, inicia el proceso a cambiar Agencia Federal de Investigación. Vicente Fox lo acoge como su proyecto de seguridad, y echando a andar la Policía Federal Preventiva, que ni más ni menos es los policías como los municipales o los estatales a nivel federal, pero ojo, aquí pues a cargo de los militares. Los militares pues desde ese entonces pues ya estaban en labores de seguridad, y también no hay que dejar atrás que los militares también relevaron a los delegados y los comandantes de la Policía Judicial Federal en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y también delegados de la PGR. En este caso, pues, ¿cuál era el común denominador? Pues la Policía Judicial Federal Militar y la Procuraduría de Justicia Militar. Pensando, en este caso, pues también debemos de ser críticos. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. La justicia militar, ustedes saben que pues, y no es porque yo lo diga, no es porque yo tenga algo en contra de ellos, pero en realidad es una broma. O sea, si hay una justicia corrupta, si hay una justicia la cual se maneja de una manera totalmente
fuera de toda norma es la justicia militar. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que pensó Ernesto Zedillo en militarizar las policías? ¿Quién es el que pues ordenó esa situación? Si lo ordenó el mismo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, pues ya tenemos el primer responsable de pues que haya una corrupción generalizada ahorita y que pues las Fuerzas Armadas hayan tenido pues contacto con los grupos criminales. Acuérdense que pues los grupos criminales pues son ni más ni menos que las personas que pagan más y que pues están en todas partes y tienen el control de las calles, de los municipios, de los estados, de las regiones y por qué no de partes del país, ¿no? Entonces esta situación pues no tenemos que empezar a tomar un juicio sobre hechos actuales sin antes empezar a conocer, a desglosar esta situación de la seguridad. Entonces pues ya tenemos factor Ernesto Zedillo con Vicente Fox. Acuérdense que pues el Procurador General de la República fue un general de justicia militar. El Procurador de Justicia Militar se pasa como Procurador General de la República. Aquí, ¿qué es lo que buscaba Vicente Fox? O sea, también hay que empezar a hacer recuento de esta situación, pero es muy sabido, y si no lo saben, pues lo vamos a tocar acá, que la gente del CISEN, de Seguridad Nacional, pues tiene aberración hacia los militares. Entonces, desde el puesto de la Policía Judicial Federal y luego como proyecto la Agencia Federal de Investigación de Vicente Fox, y aquí hacemos un hincapié. O sea, aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque al adoptar pues ahora sí el modelo de la agencia, pues si tenemos la definición, una agencia es una oficina que se encarga de un servicio especializado. Entonces pues acá pues el término de agencia pues se asocia a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, ¿no? La Agencia Antidrogas, el Buró Federal de Investigación, lo que es el ICE, pero aquí el modelo que se tomó pues era el de la inteligencia. Muta la forma de investigar y combatir al narcotráfico de una policía reactiva a una policía con inteligencia policial. Y pues toda esa inteligencia policial pues la gente de la investigación pues tomó cursos en el extranjero. No crean que la inteligencia pues nació aquí en México, ¿no? Sino aquí la situación es que pues le heredamos, pero le heredamos una mezcla de la inteligencia de la Unión Soviética, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, y ese es un error muy grande que se tuvo. ¿Por qué? Porque lejos de tener un sistema pues bien o mal ya se tenía. O sea, no apruebo totalmente los métodos de el general Durazo, y bueno, en primera pues si hablamos de corrupción pues no debió de haber llegado a ser general de división Durazo. Ahí pues es también otra de las etapas de la seguridad con José López Portillo, donde pues también se ofertaba la camiseta de la seguridad pues al que protegía en la escuela José López Portillo, ¿no? De los ahorita ya le llamamos el bullying, ¿no? Entonces pues y por capricho pues lo hicieron general, y pues en otro programa hablaremos directamente de esa corrupción, de la transición de Díaz Ordaz a Luis Echeverría,
y al José López Portillo, porque también es muy importante, y también lo que heredó Miguel de la Madrid, y empezaremos a hablar de Carlos Salinas de Gortari también, pero en otro video. Aquí estamos enfocándonos a lo que es Vicente Fox. Se crea la Agencia Federal de Investigaciones, se pide ayuda a Estados Unidos. Aquí, ojo, aquí tenemos otro capítulo donde anteriormente la fricción que hubo con el gobierno norteamericano por la muerte de Enrique Camarena Salazar, un agente de la DEA,